Buenos días, amados hermanos. Les pido disculpas por mi voz. Vamos a encomendarnos al Señor. Nuestro amante Padre, nuestro buen Dios, compasivo Dios, bendícenos en esta mañana. Ayúdanos a aprender de la santificación. Señor, te ruego que por favor ayudes a mi voz, que por un simple virus, una simple gripa, la tengo afectada y me impide, Señor, poder transmitir mejor tu mensaje. Pero que una voz torpe, afónica, no sea impedimento, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, sigamos nuestro estudio del Catecismo Bautista. Hoy llegamos a la pregunta, perdón un momento, se me cerró por acá. Pregunta número 38. Completamos hoy la lección número 20, el domingo número 20, la doctrina de la santificación. Por supuesto, hermanos, muy brevemente, tratar la santificación en solamente una lección es un reto, porque hay mucho que decir. Preguntamos, ¿qué es la santificación? La santificación es la obra de la libre gracia de Dios mediante la cual todo nuestro ser es renovado a la imagen de Dios y se nos capacita cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Recordemos, hermanos, que cuando se preguntó sobre el llamamiento eficaz, se nos decía cuáles son las bendiciones que vienen con ese llamamiento. Y en esas bendiciones estaba la justificación, la adopción, la santificación y muchas otras gracias más. Entonces, prestando la atención a esas tres, justificación, miren en sus catecismos, adopción y santificación, díganme qué diferencia notan entre la definición de la justificación, la adopción y la santificación. Lastimosamente no tengo las otras preguntas en la pantalla, pero los que tengan el catecismo en físico. ¿Quién lo tiene? Por lo menos levántenlo, porque si les estoy haciendo esa pregunta y no lo tienen en la mano, grave. Bueno, por ahí hay unos. Miren las las primeras líneas nada más. Muy bien. Obra, bien. La justificación, la adopción se definen como un acto. La santificación se define como una obra. No es un acto, es una obra. Las tres son de la libre gracia de Dios, pero la justificación y la adopción son actos de la libre gracia. La santificación es obra de la libre gracia. ¿Qué creen que implique decir obra? A ver, ¿qué creen ustedes que implique decir obra? Ya lo vamos a tratar, pero quisiera invitarlos a ustedes primero a reflexionar. Algo progresivo. Eso es, que es algo que se está haciendo siempre. Si fuera un acto, eso significaría que la santificación es, listo, santificados. Pero al decir obra, está reconociendo que eso es algo que hay que trabajarle, que hay que hacerle, que requiere día a día, que requiere progreso, que requiere medios, que requiere varias cosas para que podamos cada vez ser más santos, pero eso por la libre gracia de Dios. Bien, ¿qué otra cosa destacaría así simplemente de la definición? Una renovación, una renovación. ¿Qué implicaría la renovación? Que hubo un deterioro, pero hay que reparar. Hay que reparar. ¿Qué más? ¿Les queda una idea? Sí, hermana Rosalba. Es por la gracia de Dios que va siendo renovado. Muy bien. Algo más, algo más. Capacitación. Sí.
Pero yo uniría capacitación con el hecho de que es obra de la libre gracia de Dios. Nos capacita, por gracia Él nos capacita. Ahí adelante, hermana, lo que sigue. Una dinámica. Morir al pecado y vivir para la justicia. Vamos sencillamente a reconocer esto que ya ustedes notaron. Número 1. A diferencia de la justificación y la adopción, esta no es un acto, es una obra. Otra vez, que diga que es una obra implica un proceso, un trabajo. Miren esa pregunta que les coloqué ahí. Pregunta. ¿La santificación es una obra divina o humana? 50% Dios y 50% el hombre. ¿Cómo sería? ¿Qué dicen? ¿50% Dios, 50% el hombre? No. Bien, vamos a anotar a ver si es así. Nadie dice que sea 50% y 50. Nadie. Sí. Estos calvinistas. Pero hay que hacer algo bien, Daniela. Ajá, y entonces, si yo tengo que hacer algo, ¿cómo así que me están diciendo que no es 50-50? Sí, mi hermano. Participamos. Bueno, buena diferencia. Ahorita vamos a anotar esa diferencia. Entonces, pero tú estás reconociendo que participamos, que hacemos algo. Entonces, 50, 60, 40, 70, 30. ¿Y en la santificación progresiva tú votarías por un 50-50? No. Hermano Adolfo. Sinergista. Uy, se nos fue con términos pesados. O sea que 50-50. Sin, con, ergia, poder. Con poder. Dos poderes trabajando. Ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver los versículos. Vamos a ver los versículos. Vamos a ver cada uno. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Yo se los tengo por acá. Porque vamos a ver varios, entonces para ganar tiempo. Ojo a ojo. Vamos a ver quién es el que santifica. ¿Cómo es que funciona esto? Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. ¿Quién santifica? Bien, Espíritu, Dios. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién santifica? Dios. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Quiénes? Nosotros. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿quién? Nosotros. La santidad en el temor de Dios. ¿Quién santifica? Nosotros. Filipenses 2:13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ¿quiénes? Ustedes, en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ya desde el versículo 13 tenemos la clave. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ustedes se ocupan, ustedes se limpian, ustedes se despojan, ustedes se santifican, pero porque Dios obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Efesios 4. A que os despojéis ustedes en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos, y a renovaros ustedes en el espíritu de vuestra carne, y vestiros ustedes el nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Romanos 6:4. No, perdón, creo que hasta aquí va. Regálame un momentico, reviso las notas. Sí, está ver adelantando. Entonces, amados, los versículos que acabamos de ver
nos dejan ver que en la santificación, Dios es el que nos santifica, pero en la santificación nosotros también participamos. No es correcto decir que la santificación es un 50-50, le hicieron bien, porque si la santificación fuera 50-50, Dios pone su parte y hasta que nosotros no pongamos nuestra parte, Dios no nos va a santificar. No, Dios es el que nos santifica totalmente. No es correcto verlo por porcentaje, la respuesta tampoco sería 100%, 100%. El punto es, Dios obra, Dios es el que nos santifica y nosotros estamos llamados a participar. Nosotros tenemos parte en la obra santificadora. Hasta este punto nosotros no hemos hecho nada por nuestra salvación. Hasta este punto lo único que hemos hecho es pecar. Creímos y ahora vamos a empezar a hacer cosas para crecer en santidad, para participar, como las que veíamos ahorita, limpiarnos, despojarnos, renovar, etcétera, etcétera. La santificación es una obra de Dios en la que nosotros somos llamados a participar. El concepto de 50-50 es más de concepto, es más de términos, porque el concepto es lo que es importante. Yo conozco teólogos que dicen 50-50, pero cuando definen eso uno dice estamos de acuerdo. Solo que mejor no 50-50 porque, repito, deja la idea de Dios puso su parte y nunca fuimos santos porque faltó la nuestra. No, si falta la nuestra, Él hará algo, porque Él es el que santifica. O sea, Él quiere santificarnos. Esa parte que nosotros ponemos es limpiarnos y Dios no nos ve limpiándonos. Entonces Dios no dice, ni modo, este se va sucio porque no lo pude santificar. No, Él hace algo y nos santifica porque Él es el que santifica. Él es el soberano, como lo estaba diciendo el hermano, entonces sería soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Entonces, repito, no importa tanto si decimos 50-50, 60-40, no. El punto es el concepto, entender que Dios es el que lo hace, pero que nosotros participamos. Eso ya vamos a ver las aplicaciones de eso más adelante. 3. La santificación incluye todo el ser. Primera Tesalonicenses ya lo leímos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo. No, que yo estoy siendo santificado solo en mi espíritu y me he visto de una manera horrible, mi apariencia no refleja la santidad. No, hermanos, es todo el ser. Todo el ser. Veía una parábola del banano, de un banano. Entonces que el pastor estaba enseñando de la parte de crecer en santidad. Y entonces una persona le decía, pero pastor, usted está enfatizando mucho lo externo, pero lo importante es lo de adentro, es como un banano. Si usted lo ve todo, hay bananos que se ven todos negros por fuera, pero uno los pela y están buenitos por dentro. Y le decía el pastor, pero lo de afuera te dice cómo está lo de adentro. Nosotros no necesitamos estar pelando bananos en el mercado, ¿no? ¿Cierto? Y buscando a ver cuál de pronto como eso. De vez en cuando alguno está bueno por dentro, ¿no? Todos los bananos que se vean negros con mosquita están podridos por dentro. Entonces lo de afuera refleja cómo está lo de adentro. Lo de adentro es importante, sí, pero lo de afuera también dice. Entonces mi apariencia física, mis palabras, mis hobbies, todo eso refleja mi espiritualidad. ¿Cómo está lo de adentro? Entonces es todo el ser que el Señor santifica. 4. La santificación tiene una dinámica negativa y positiva. Miren la respuesta otra vez que estaba ahí. Nos capacita cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Esa es la dinámica de la santificación. Negativo, ustedes, hermanos, yo diría que siempre. Casi siempre no, siempre que en teología ustedes escuchen negativo, no es tanto porque es malo, no, sino en el sentido de dejar algo, de rechazar algo. Entonces la santificación en la parte negativa es rechaza algo, muere a algo, se quita algo, repudia algo, y algo positivo, busca una cosa, adhiere a algo. Entonces sería la virtud. Miren el texto, vayan en sus Biblias a Efesios 4.
Efesios capítulo 4, versículo 25. Justo después del texto del que nos acabó de decir que renovados en el espíritu de vuestra mente, para que nos conformemos más a la imagen del que nos creó en la justicia y santidad de la verdad. Miren cómo empieza el versículo 25 a expresar esa santificación. Por lo cual, dejando la mentira, miren lo negativo, hablad verdad. Dejo de ser un mentiroso, ahora hablo verdad con mi prójimo. Versículo 25. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Noten el movimiento. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Entonces yo soy un ladrón, ya soy santo porque no robo, no propiamente. Bien, hiciste una parte, pero te falta lo otro. Ahora con lo que trabajas, comparte. Comparte, trabaja con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Notan el movimiento, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dejámoslo ahí. 31. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Bien, ya soy santo, porque ya he dejado de andar amargado, he dejado de estar enojado, airado, gritando y maldiciendo. Ya soy santo. No, falta algo. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos con los otros, como también Cristo os perdonó. Entonces notan, hermanos, este texto es clave para eso. Y hay muchos más pasajes así. Dejo algo, pero agrego una virtud. Entonces, si yo antes era un gritón, yo no soy santo simplemente cuando no grito. Yo soy santo ahora cuando en medio de eso que antes yo gritaba, yo soy bueno, yo soy manso. Yo antes era un amargado. No soy santo ahora porque no soy amargado, ahora soy santo porque ahora perdono. Sí, mi hermana. Yo me lo salté. Ay, perdón. Muy bien, gracias por hacérmelo notar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Yo ya no digo malas palabras, yo ya no hago chistes vulgares, soy santo. Pero si con tu boca no estás hablando cosas para edificar, falta santificación. Lo notan, ese es el movimiento. No solamente dejo de hacer algo, bien que dejo de hacer algo, pero tengo que moverme hacia la virtud positiva. El texto de Romanos 6, lo tengo aquí en la pantalla. Mírenlo. Porque hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muertos con Cristo para que andemos en novedad de vida. Morimos al pecado y andamos en vida. Y el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, muertos con Cristo, para que el pecado ya pierda poder y ahora podamos vivir en justicia, ahora ya no pequemos más. Listo. Digamos que como lo hemos estado haciendo con estas últimas, la justificación, la adopción y la santificación, vemos puramente la respuesta. Ahora vamos a tratar de agregar un poquitico más. Y esto es parte de la respuesta que nos había dado ahorita el hermano Orlando. En teología se habla de 3 etapas de la santificación. La santificación posicional, santificación progresiva y santificación definitiva. Les estoy explicando esto ¿por qué? Porque lo que conocemos como santificación posicional está bien, así se conoce. Pero eso realmente, ¿qué es? Es justificación. Por ejemplo, por allá el texto clásico es 1 Corintios 1:2, en donde Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, hermanos, de las peorcitas iglesias del Nuevo Testamento.
Una iglesia con un montón de pecados, con divisiones, con carnalidad, etcétera, etcétera. Pero Pablo les dice en el versículo 2, a los santos que están en Corintios, llamados a ser santos en Cristo Jesús. Ellos ya son santos posicionalmente. Pero ¿cuándo es que nosotros posicionalmente, sin en la práctica, somos santos, somos justos? En la justificación. Ahí es donde sin hacer nada posicionalmente Dios nos ve justos. Me salto la progresiva, la definitiva. Es decir, cuando ya nosotros somos plenamente santos, donde ya no vamos a luchar más con el pecado. ¿Eso dónde es? En la glorificación. Entonces, por eso es mejor entenderlo como glorificación. Lo que se conoce como santificación progresiva es propiamente la santificación. Esa es la que estamos definiendo hoy. Eso es lo que nos está ocupando hoy. Porque la posicional ya la vimos en justificación. La definitiva pues es glorificación, la veremos después. La progresiva es la del día a día, la que estamos viviendo tú y yo ahora. Esa es la santificación propiamente definida. No estoy corrigiendo, ojo, no estoy corrigiendo. Si alguien quiere hablar en términos de santificación posicional, definitiva, está bien, eso no está mal. Solo que es mejor que entendamos santificación puramente como la progresiva. Bien. Sexto, la ley, y esto tiene mucho de aplicación. La ley nos lleva a Cristo para ser salvos y Cristo nos lleva a la ley para ser santos. Así funciona. Esperen si tengo esos versículos en pantalla, no recuerdo. No. Vamos en sus Biblias a Gálatas 3:24 y otro más que busqué, Juan 14:15. Una dama que lea Gálatas 3:24. El capítulo 3, versículo 24. Creo que está en el 4. Ajá. Ujú. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Siga. Pero creo que yo le di mal la cita, hermano. No, ese es Gálatas, ya está él. Ese es el versículo 24. Ah, entonces la hermana creo que leyó un versiculito después, ¿sí? La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un tutor, es como la ruta escolar, ¿sí? Tú le das a tu niño para que te lo lleve al colegio. Entonces un ayo es el que tomaba al niño y lo instruía para que el niño recibiera la verdadera educación, para que el niño aprendiera. Esa ley nos lleva al tutor, al donde verdaderamente vamos a aprender, a Cristo Jesús. La ley es un medio, la que nos hace ver nuestro pecado, la que nos hace entender nuestra condenación. Ella, cual tutor, nos dice, mira, este pecado que tú tienes, te soluciona con él, nos lleva a Cristo Jesús. Pero luego Cristo Jesús nos dice en Juan 14:15, ¿quién lo buscó? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Cristo nos dice, muy bien, ya aprendiste, ahora yo te vuelvo a la ley para que seas santificado. El error de muchos es ir a la ley para ser justificados. Es ir a la ley para ser perfectos, no ir a Cristo. No, la ley nos dice, no es aquí, es allá. Ve donde Él. Nos vamos a Cristo, somos salvos. Ahora Cristo nos dice, listo, ya eres salvo. Ahora ven para acá, vas a la ley para que allá seas santificado. Entonces, es otra vez la dinámica de la santificación. La ley tiene un propósito de llevarnos a Cristo y Cristo nos devuelve a la ley, pero ya no para salvación, sino para santificación. Sí, mi hermano. Mi hermano, permíteme, digo algo para más que todo procesarlo, porque este punto de la santificación
la mayoría de la gente lucha y es lo que más los limita para crecer. Porque dicen, ¿cómo puedo yo ser santo o salvo si sigo pecando? Ajá, ajá. La mayoría de la gente se queda pegado ahí. Tú acabas de decir, si tú en ese razonamiento vas a la ley para buscar esa justificación, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Tienes que salir de esa penalidad y está la santificación que te da el Señor. Ajá, ajá. No la que tú tienes con la ley. No, es que la ley, justificación, hermano, sería salvación, o sea, ser declarado perfecto. Entonces, cuando las personas, como dicen, van a la ley, entonces dicen, ok, voy a tratar de no matar, voy a tratar de guardar el día de reposo, voy a tratar de no codiciar para ser salvo. Nunca lo van a lograr. Siempre la ley lo que va a decir es culpable, 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 culpable. Entonces la ley hace eso, culpable, culpable, culpable. Y dice, es que estás buscando en el lugar equivocado. Es allá, es donde Cristo. Entonces ahí la persona entiende, ok, Cristo, perdóname porque yo no cumplo nada. Cristo perdona. Entonces Cristo dice, pero quiero que crezcas en santidad. ¿Cómo? Ve a la ley. Y ahora sí, trata de no matar, trata de no robar, trata de no codiciar. Esfuérzate al máximo en eso para que crezcas en santidad. No salvación, sino santificación. Ese es el punto. Porque un día me pasó que estaba enseñando de la ley, pero pues yo se lo estaba enseñando a dos muchachos que no eran creyentes. Y estaba esta otra hermana ahí. Entonces yo era, y la ley solamente les condena, y la ley solamente los culpa, y la ley solamente les enseña que son pecadores. Y la hermana me interrumpió, pero hay que obedecer la ley, como no les diga tanto porque entonces se van a rebelar. Y él, entonces yo, espere, déjeme terminar la lección. Entonces ya después llegué a la parte. Y una vez que sean salvos y que entiendan a Cristo, ahí sí van a obedecer la ley. Sí, porque la hermana ya estaba como preocupada, no, está volviendo a tu muchacho libertino, le está enseñando que la ley no sirve para nada. No, no, para salvación. Entonces, bien, tenemos que obedecer la ley, tenemos que obedecer. Somos llamados a limpiarnos. De hecho, vamos a la parte de la aplicación y ahí enfatizamos un poco más esto. Número 1, la santificación es una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero destacar esto? Bueno, en parte por la doctrina de la Trinidad. Recuerden que las personas de la Trinidad tienen funciones particulares. Al Padre se le atribuyen unas cosas, al Hijo otras y al Espíritu Santo otras, de manera particular. ¿Quiere decir que el Padre y el Hijo no tienen que ver nada en la santificación? Por supuesto que no, tienen que ver, pero el Espíritu Santo es, dentro de sus roles trinitarios, quien está más involucrado. Con eso, entonces, amados hermanos, usa del Espíritu Santo que mora en ti. Aprovecha el Espíritu Santo que mora en ti para crecer en santificación. Estoy conectando todo, o sea, es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo dentro de ti, el que te quiere santificar, el que te está santificando, el que no le va a importar tu crianza, tu cultura, Él te va a santificar. Tú dependes de Él para crecer en santidad. Tú no dependes de una actitud positiva, tú no dependes de una mentalidad, de tu estado de humor, tú dependes del Espíritu Santo. Él está ahí dentro de ti para santificarte. Él te anhela celosamente, dice por allá en Santiago. Él es entristecido cuando tú no lo aprovechas. Él es apagado cuando tú pecas. Tú tienes una relación personal con el Espíritu Santo en torno a tu santificación. Y cuando estamos ahí luchando, cuando estamos batallando, cuando estamos desanimados, cuando estamos pensándonos, como decía ahorita el hermano, no, es que yo no puedo. El Espíritu Santo puede ser el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, Dios de Dios, luz de luz. El Espíritu Santo que estuvo en la creación, ahora le va a quedar grande santificarte a ti. Él es el que está ahí, amados, para hacernos más y más santos. Número 2, para ser más santos hay que seguir el ejemplo de Cristo. No les puse el texto, pero me viene a la mente Romanos 8, cuando dice, y a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también llamó, etcétera, etcétera, para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8, del 28 al 30.
Dios nos predestinó para que nos parezcamos más a Jesús. ¿Qué es ser más santo? Parecerte más a Jesús. Eso es ser más santo, parecerte a Jesús. De hecho, cuando en Hechos 11 se nos dice que los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez, eso, hermanos, en un sentido es como burlesco, como Cristos chiquiticos. O sea, la gente dijo, esos parecen a Cristo, son cristianos, Cristos chiquiticos, son réplicas de Cristo. Por eso los cristianos nos llamamos cristianos, porque se supone nos parecemos a Jesucristo. Entonces, ser cristiano, amados, es parecerte a Jesús. Es leer la vida de Jesús y decir, Él hizo esto, yo tengo que hacer esto. Él hacía esto, yo hago esto. Él dio esta orden, yo hago esa orden. Cada vez que nos parecemos más a Jesús, estamos siendo más santos. Es dejar de parecernos tantos a nosotros mismos. Dejar de ser el yo. Es que yo soy así, es que a mí me criaron así, es que estos son mis gustos, y parecernos más a Jesús. Por eso se habla de morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí. ¿Lo notan? Ya no yo, ahora es Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es santificación. Muero yo, vive Cristo en mí. Que Cristo sea el que se refleje. 3. El distintivo de una persona santa es el amor. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren ¿qué? Amor los unos por los otros. Por un lado estoy diciendo que ser santos es parecernos a Cristo. ¿Y Cristo qué era? Amor. Amor. Yo me parezco a Cristo y tengo el distintivo de Cristo cuando yo tengo amor. Así es que la gente sabe que yo soy un verdadero discípulo del Señor. Perdón, un testimonio personal, es que me acordé ahorita que mi esposa estuvo en el hospital, compartió con las muchachas de allá y demás, las otras mamás, y entonces, se me olvidó la historia. Bueno, total es que yo llegué y mi esposa tuvo que explicar que era que yo era, y mi esposa dijo, él es como pastor de una iglesia, está en una iglesia. Ah, con razón, le dijeron a ella. Yo sí decía que usted era como diferente. Le manifestaron inmediatamente las muchachas. ¿Qué era lo que mi esposa estaba haciendo? Ni siquiera les había predicado el evangelio hasta ese punto, brindándoles alguna ayuda, cuidando de los bebés de ellas también. Sencillas cositas así. Las muchachas dijeron, yo sí decía que usted tenía algo diferente. Hermanos, el amor es lo que nos deja ver que nosotros somos cristianos. 4. Para crecer en santidad debemos, aquí ya vamos a la aplicación de lo que ahorita afirmamos, mortificar el pecado, que sería lo negativo, y consagrarnos a Dios, que sería lo positivo. Miren, hermanos, por pura etimología, vamos a un diccionario de hebreo, la RAE del hebreo, santo, y nos aparece un dibujito. Allá, cuando todavía ni el alefato tenían bien, y nos aparecía un dibujito con una cerca, y uno diría, ¿qué tiene que ver esa cerca con ser santo? Pues las cercas se utilizaban para separar una cosa de otra. Entonces, en la pura etimología de la palabra santo, aparece esa cerca para indicar que lo santo es algo que está apartado, que está lejos de muchas cosas. Entonces, eso sería lo negativo. Yo me aparto del pecado. Pero cuando yo me aparto del pecado, aparece, en ese RAE del hebreo, aparece también una casita. Dice que tiene que ver eso, porque es lo propio, lo mío. Los muros de mi casa me separan de lo de los vecinos.
Y lo que está dentro de los muros de mi casa es lo mío, lo que yo uso, lo especial para mí. Entonces lo santo es lo que está apartado, pero que está consagrado, que es de un uso especial. Entonces, la idea de santo siempre lleva eso. Mírenlo en la pura etimología. Siempre va la idea de diferente, apartado, alejado, pero para un uso especial. Cuando yo soy santo, yo me aparto del pecado, yo mortifico el pecado y yo me consagro a Dios. Otra vez, amados hermanos, no se trata solamente de yo ya soy santo porque no digo malas palabras, pero si tú no hablas lo bueno, si tú no hablas de Dios, si tú no tienes consejos de sabiduría, bien que ya no dices malas palabras, gloria a Dios por eso, no te desanimo en eso, pero te hace falta más. Te hace falta consagrarte ahora a Dios tu lengua. Qué bien que ya no hablas mentira, antes era un mentiroso, pero ahora ya no hablas verdad. Qué bien que ya no robas, gloria a Dios por eso, pero ya ahora no estás hablando, no estás trabajando y ayudando al necesitado. Entonces es todo, no es un punto neutro. La santificación es me alejo y me consagro al Señor. Y en esa idea de mortificar, quisiera enriquecer un poquitico más. Amados, mortificar es un término bíblico, está en Romanos 8:14, está en Colosenses 3, por allá les debo el versículo, dice mortificar o hacer morir. Porque hermanos, para poner el clásico ejemplo de los hombres, cuando un hombre ve pornografía, ahí lo devoró el pecado, ahí cayó. Pero ese pecado viene trabajado un poco atrás, cuando se quedó mirando el videíto de la mujer, o sea, no era pura pornografía, pero una mujer bailando. Cuando la muchacha sensual que va por la calle, él se la quedó viendo. Cuando en el gimnasio está pendiente de todas las licritas que hay ahí. Todo eso le está alimentando, le está dando de comer. Y después cae en la pornografía, puramente hablando. ¿Qué fue? Ay, no, es que esas páginas, no, es que le diste un montón de comida antes de. Ese león estaba poderoso y entonces dicen, es que no puedo, es que es imposible. No, sí es posible. Lo que pasa es que cuando ya ese león está hambriento, va a ser difícil dominarlo. Sí, mi hermana. Así es. Ajá. Bien, ahorita que me mueva al otro punto porque creo que algunos no escucharon y reafirmo lo que la hermana dijo porque es muy bueno, muy importante. Entonces, hermanos, mortificar, hacer morir. Yo me imagino que el pecado tiene vida, no le doy nadita, que se muera de hambre. No le voy a dar nadita, que se muera de hambre y le doy comidita al espíritu para que el espíritu esté poderoso. Porque hay veces el mismo pecado, unas veces lo vence uno hasta con relajadito, uno vence eso, ni cosquillas le hizo y otras veces luchamos, porque unas veces el espíritu está fuerte, bien alimentado, otras veces la carne está muy alimentada. Así nos cuesta la santificación. Quinto, la santificación valida la salvación. Tengo el texto aquí en pantalla. Pero ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Noten, libertados del pecado, ¿cuál es el fruto? La santificación. Yo ya tenía esto preparado, yo ya tenía eso escrito y ayer hablaba con una señora que lastimosamente ella entiende que cree que es cristiana, pero su vida es alejadísima del Señor. Y yo le pregunté, ¿tú si mueres hoy vas al cielo? Ni lo dudó, sí, yo me voy al cielo. Y yo, ¿por qué? Porque yo creo en Jesús.
Yo le decía, pero yo me temo que tú simplemente, bueno, le empecé el discurso, tú sabes que Jesús existe, mira, los demonios también creen y tiemblan, pero tu vida, ¿cómo es? No, yo no he sido transformada. Y decía, bueno, ¿tú vives en pecado? Sí. ¿Tú crees que eres una nueva criatura? No. Entonces, mujer, lo siento, pero tú no eres una cristiana, porque si la Biblia es cierta, y es cierta, dice, si eres libertado del pecado, eres hecho siervo de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto de los salvos. No la perfección, la santificación. ¿Qué es santificación? Toda esta dinámica de voy renunciando, voy creciendo, me voy pareciendo más a Cristo, voy teniendo más amor. Esa obra es una obra, recuerden, es una obra. No es que ya soy perfecto, no, es una obra. Y el último punto, sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, como calvinistas, eso toca enfatizarlo, porque si ustedes van donde un arminiano, este versículo lo tienen muy probablemente en el letrero de la iglesia para decir que la salvación se pierde. Entonces los calvinistas cogemos y decimos la salvación no se pierde y queremos borrar Hebreos 12:14. Ahí dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si tú dices que eres elegido, si te leíste la institución de Calvino, si crees la expiación limitada, eres miembro de Iglesia Bautista Reformada, etcétera, etcétera, pero no tienes santidad, no vas a ver al Señor. ¿Perdió la salvación? No, es que no la vas a ver al Señor, porque la santidad, conectado al punto anterior, es el fruto de los salvos. Es el fruto de los salvos. Sin santidad nadie verá al Señor. Volvamos a aquel texto de Filipenses. Ven y lo busco otra vez. Que por cierto también lo utilizan los arminianos para decir que la salvación se pierde, pero requiere un poquito de explicación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, cuiden su salvación. Lo leen así los arminianos. No, ocúpense. No es cuídenla, la salvación no se cuida, la salvación es del Señor, pero nos ocupamos en ella, en crecer en santidad, porque Dios es el que lo produce. Si Dios no lo está produciendo, no lo vamos a poder vivir. Si lo podemos vivir es porque Dios lo está produciendo. Así que sin santidad nadie verá al Señor. Y la hermana Yamil estaba contando de un amigo de ella, yo lo conozco, Tao. Sí, Tao que se llama, ¿cierto? Sí, yo me lo encontré. Bueno, voy a terminar la historia y yo les cuento mi historia con este personaje. Y ella nos está contando que él dice que él es justificado, que él es ya salvo, pero que él puede vivir como quiera. Que salvo siempre salvo. No, nosotros no creemos eso. Eso es lo de creciendo en gracia. ¿Cómo es que se llama ese tipo? ¿Ese hereje? Bueno, se murió él, ya está la esposa que ahora dice que es Cristo Lisbé. ¿Cómo, hermano? Miranda. Bueno, ese tipo. No, eso es falso. Pablo dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Ellos dicen amén. No, en ninguna manera, no vamos a crecer en gracia. Cuando yo lo encontré y lo conocí a él, lo primerito que me dijo fue, me hizo una pregunta de la Biblia y me dijo, pues yo tengo mis propias posturas a las que yo he llegado por mi propio razonamiento, pero ¿qué dice usted? Le decía, no, pues ya tú mismo te estás poniendo como el estándar de verdad. Si tú eres el estándar de verdad, ya yo no tengo que discutir contigo. El estándar es Dios. Ahí está, se pone como el estándar de verdad, él arma su propia doctrina de santificación, de Dios, etcétera, y quieren vivir de acuerdo a eso. No, es de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a la palabra del Señor. Muy bien, terminemos dándole gracias a Dios por obrar santidad en nosotros y pidiéndole al Señor que nos ayude a mortificar el pecado y consagrarnos a Él. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres el que obra la santificación en nosotros. Nos has permitido participar de esta obra, nos has hecho el llamado y nos has dado medios para crecer en santidad, pero finalmente dependemos de tu poder, Señor, y gracias porque es así. Si dependiera solo de nuestras fuerzas, Señor, ninguno aquí crecería en santidad. Todos estaríamos sin ver
tu rostro, porque sin santidad nadie te verá. Pero gracias porque eres tú, Señor, el que produce el querer como el hacer. Eres tú el que nos das la capacidad. Gracias, Señor. Te pedimos que por favor nos ayudes como miembros de esta iglesia, como un solo cuerpo, a crecer en santificación, a ir mortificando más el pecado y consagrándonos más a ti, a ir dejando detrás las cosas malas, lo que no te agrada, y agregando las virtudes que son de tu agrado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?